Bien, a continuación voy a dar ya las orientaciones para desarrollar las actividades de la semana 22 correspondiente al área de matemática para el segundo año de educación secundaria del programa Aprenda en Casa. Muy bien, corresponde esta actividad a dos situaciones que tenemos que desarrollar. La primera es identificar situaciones relacionadas con polígonos y una segunda actividad que es reconocer elementos y propiedades de los polígonos en situaciones del contexto. Bueno, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer básicamente de acuerdo a lo planificado es pues dar las orientaciones sin necesidad de desarrollar la actividad planificada, ¿no? Por eso se llaman orientaciones. Entonces, sin embargo, ustedes saben, alumnas de la institución educativa Francisco Antonio de Sela, los días que tenemos de acuerdo a nuestro horario desarrollamos estas prácticas de acuerdo a en la plataforma, ¿no?, que estamos trabajando, que en este caso es Cisco Webex, ¿no? Entonces, en esas clases en línea pues desarrollamos estas actividades como corresponde con clases ya virtuales, ¿no? Muy bien, a ver. Dice que los polígonos están presentes en nuestra vida diaria. Es posible observar en la naturaleza como en las celdillas de las abejas tienen una forma hexagonal casi perfecta. ¿Has pensado por qué las tienen esta forma poligonal? Las abejas sabrán matemática. Si alguna dificultad tienes para realizar esta actividad, pues vas a solicitar a alguien que te apoye en la familia, o en todo caso también, ustedes saben, les puedo estar atendiendo vía WhatsApp en los horarios que nos corresponde, y quizás en otro momento, siempre y cuando esté disponible. Bien, situación número 1. Aprendiendo matemática con la familia. Ante los cambios que estamos viviendo en la educación en muchos hogares, los integrantes mayores de la familia están asumiendo parte del rol de los docentes, ¿no? Pese a no contar con mucho tiempo, acompañan a las orientaciones, ¿no? Y en otros momentos también pues las dificultades que tienen son motivos de consulta también a los mismos hermanos o hermanas, o en todo caso a los profesores que están a cargo de estas áreas, ¿no? Bueno, en este caso se refiere a la familia Flores. Ellos se organizan, dice, para planear y planean, dice, recibir las clases de matemática con su hija e hijo, compartiendo los aprendizajes, y a partir de ello diseñar y elaborar un material que tenga características geométricas que luego serán utilizados como un recurso en la casa, dice, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer la familia Flores? Deben sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal, un tapete específicamente, ¿no?, para desinfectar los zapatos, la que ponemos a la entrada de la casa ahora, que es común porque es parte de nuestro cuidado, ¿no es cierto? Bien, este diseño pues ellos pueden, esto es opcional, ¿no?, que lo pueden publicar en su periódico comunal, que como muchos estudiantes están armándolos en sus casas. ¿Cuál es nuestro reto? Es reconocer polígonos regulares e irregulares en situaciones de contexto y clasificarlos, ¿no? Dos cosas nos están pidiendo en esta primera parte: reconocer los polígonos regulares e irregulares en situaciones de contexto, ¿no? Aquí les he mostrado unos ejemplos y vamos a recordar, ¿ya? Saberes previos. Polígonos. Tenemos, por la medida de sus ángulos, pueden ser o convexos o cóncavos, ¿no? Los convexos pues tienen todos sus ángulos internos menores a 180 grados, ¿no? Cosa que no ocurre en un polígono cóncavo, ¿no?, donde nosotros estamos observando en este caso uno de estos ángulos pues es mayor a 180. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces esa clasificación es por la medida de sus ángulos. Ahora tenemos otra clasificación por el número de lados, ¿no? Con 3 lados triángulo, 4 lados cuadrilátero, ¿no? Y cuidado acá, porque dentro de los cuadriláteros está pues el cuadrado, el rectángulo, el rombo, ¿no?, el trapecio, etcétera. Tenemos los pentágonos, los hexágonos, heptágono, octógono con 8 lados, tenemos hasta el pentadecágono con 15 lados, y icoságono con 20 lados, pero como ustedes se darán cuenta, que hay algunos que no se observan. ¿Qué sucede? Que los otros polígonos se nombran según el número de sus lados, por ejemplo, polígono de 16 lados, de 25 lados, etc., ¿no?
Entonces eso viene a ser la clasificación por el número de sus lados. Tenemos un tercer tipo de clasificación que es por la característica de sus elementos. Tenemos el polígono equilátero, ¿no? Claro, sus 4 lados son iguales. El equiángulo, sus 4 ángulos son iguales, no sus lados, pero sí sus ángulos internos son iguales. Y el polígono regular, que cumple con las dos condiciones anteriores, es decir, tiene lados iguales y también ángulos interiores iguales. Bien, entonces esto es correspondiente a cómo tenemos que clasificar los polígonos. Vamos a continuar. ¿Qué es la siguiente actividad que tenemos, no? Dice, reconocemos elementos y propiedades de los polígonos en situaciones de contexto. Recordemos que en este caso la familia Flores tuvo que sustentar el diseño de un objeto geométrico poligonal, ¿no? Para desinfectar los zapatos, considerando la mejor opción en las medidas y características del objeto. Luego será publicado en mural en sus recursos, ¿no? Muy bien, entonces aquí nosotros vemos hasta tres tapetes, ¿no? Con distintas formas. ¿Ven? Entonces esto obviamente los ocupamos pues para limpiarnos los zapatos. Ahora en este caso, por ejemplo, los de aquí, los dos primeros son muy comunes, ¿no? En los puertos, para colocar pues previamente al recipiente donde nos desinfectamos con agua y cloro y otros desinfectantes. Los zapatos luego nos secamos estos en estos tapetes, ¿no es cierto? Te invito a hacer el repaso sobre los aprendizajes logrados en la actividad anterior sobre polígonos y su clasificación. Bueno, tenemos ello. Y tenemos el reto de esta segunda actividad. ¿Cuál es? Reconocer elementos y propiedades. Recordemos que en la primera hicimos la clasificación, ¿no? Pero aparte de la clasificación, ahora vamos a reconocer sus elementos en estos polígonos y también vamos a reconocer sus propiedades. Bueno, aquí les he colocado los saberes previos que necesitan ustedes, ¿no? En este caso los polígonos. Para el polígono sus elementos, ¿cuáles son? Tenemos por ejemplo los vértices, en este caso los 5 vértices, ¿no? Los puntos que están en la unión de dos lados, ¿no? A, B, C, D, etc. Los lados, ¿no? El segmento AB, BC y así sucesivamente. Los ángulos internos, alfa, beta, gamma, que se supone que están internamente en la figura, ¿no? Los ángulos externos, dice A, B, C. Se supone que por ejemplo acá en la parte exterior, este es un ángulo exterior. Así como ella deberían formarse alrededor 5 ángulos externos. Las diagonales, por ejemplo, tenemos AC, ¿no? Tenemos BD. Esta, por ejemplo, que es BD, debe estar por acá, ¿no? Acá esta es BD. Y así tenemos, ¿eh? Las diagonales. ¿Qué más tenemos? Entre sus propiedades tenemos lo siguiente, ¿no? Recordemos que estos son sus elementos, ¿no? Elementos, ¿ya? Aquí están elementos, ¿no? Y en este caso tenemos las propiedades. ¿Qué ocurre con las propiedades? Las propiedades tenemos varios casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la suma de ángulos internos, ¿ya? Es decir, si yo sumo a estos 5 ángulos internos, ¿cuánto me debe dar, no? También suma de ángulos externos, ¿ya? En estos dos casos fundamentalmente sirven para todo tipo de polígonos, ¿no? Regulares e irregulares. Pero la tercera, por ejemplo, dice número de diagonales de este mismo vértice. Entonces estos son ya para polígonos convexos, ¿no? Y si son regulares, mejor, ¿ya? Luego tenemos el número de diagonales. Acá está ya desarrollado con ejemplos, ¿no? El total de diagonales también, ¿no? ¿Cómo calculamos el total de diagonales? Nuevamente polígonos convexos, y si son regulares obviamente mucho mejor, ¿no? Entonces, sin embargo tenemos medida de un ángulo interno, ¿ya? Estos sí tienen que ser para polígonos regulares, o en todo caso que sean equiángulos, ¿no? Entonces aquí está la condición, tener muy en cuenta eso para calcular la medida de un ángulo interno. ¿Qué más tenemos? Tenemos medida de un ángulo externo, ¿no? Nuevamente para polígonos regulares o en todo caso que sean equiángulos. Ya, finalmente la medida del ángulo central, que cumple bajo la misma condición, ¿no? O tienen que ser regulares o tienen que ser equiángulos. Muy bien,
bajo esos conceptos nos toca ahora la actividad. Utilizando un tapete de tu hogar, en este caso ustedes van a revisar los tapetes que tienen en su casa, ¿no? Deben tener algún tapete, en todo caso tendrían que diseñar uno porque deben tener para desinfectar en su casa, ¿no? Al llegar, si alguien sale, pues no va a entrar con los zapatos y todos los virus de la casa, ¿no? Entonces tiene que desinfectarse y obviamente secarse en un tapete, ¿no? Dice, ese tapete que hay que hacerlo, hay que dibujarlo en su cuaderno, ¿no? Luego clasificarlo según el tipo de polígono al que corresponde y luego reconocer sus elementos y propiedades, ¿no? Según el siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces, lo primero es clasificarlo, luego reconocer sus elementos y luego sus propiedades. Aquí hay un modelo, por ejemplo, de un tapete, ¿no? Que bueno, como les dije, hay que graficarlo, ¿no? Y al graficarlo, pues puedo colocar sus elementos para identificarlos, ¿no? Clasificación. Por la medida de sus ángulos, recordemos que en la primera parte tenemos la clasificación, son 3 tipos, ¿no? Por la medida de sus ángulos tenemos convexos y cóncavos, ¿no? Tenemos por el número de lados y tenemos por la característica de sus elementos. Entonces, y acá nosotros estamos viendo que por la medida de sus ángulos, pues es convexo, ¿no? Por el número de lados es un cuadrilátero, ¿no? Es la forma de este tapete, ¿no? Y por la característica de sus elementos, obviamente, como es un cuadrado, es polígono regular, pues, ¿no? Ya, ahora, vamos a ver el siguiente caso. Sus elementos, ¿cuáles son? Vértices, por ejemplo, acá yo de esta figura lo he colocado acá los vértices A, B, C, D, ¿no? En este caso mayúsculas, los lados, los segmentos A, B, B, C, C, D, A, D, ¿no? Entonces ahí están los lados, los ángulos internos, en este caso he colocado N, pero faltarían los otros, que, bueno, se pueden colocar con letras minúsculas siguientes, ¿no? Del mismo modo los ángulos externos, en este caso he colocado M, ¿no? Y también se supone que en cada vértice se va a generar un ángulo externo, ¿no? Las diagonales, bueno, aquí la que aparece yo he colocado por ejemplo, la diagonal AC y está mencionado acá, ¿no? De seguro hay otra, ¿no? Que es BD, ¿no? Que es otra diagonal. Ahora, sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, tenemos suma de ángulos internos, dice para polígonos regulares e irregulares. En este caso yo he aplicado para este cuadrado, ¿no? Suma de ángulos internos. Ya 180 por n menos 2. N que es número de lados. Como tiene 4 lados, ¿no? 4 lados menos 2 sería 2. 180 por 2 sería 360. Ahí salen los 360 grados. Del mismo modo he trabajado para calcular la suma de ángulos externos. Resulta que en este caso siempre es 360 grados, no hay ningún problema por ese lado. Número de diagonales trazadas desde un solo vértice, no de un solo vértice, es 4 lados menos 3, solamente es un vértice, ¿no? Total de diagonales, en este caso tenemos 2 diagonales, ¿no? Eso también lo pueden graficar ustedes, ¿no? Acá tengo 1, tengo 2 diagonales, lo pueden hacer en el gráfico, ¿no? Si es rectangular también va a tener 2 diagonales, ¿no? Ahora la medida de un ángulo interno, pues 180 por n menos 2, el número de lados recordemos que es 4, ¿no? Medida de ángulo interno, de un solo ángulo interno, nuevamente hay que tener mucho cuidado acá, ¿no? Estos 3 nos dice que tienen que ser para polígonos regulares, ¿no? Ya, estos 3 tienen que ser para polígonos regulares. Ya, esto no vamos a perder de cuenta porque es súper importante considerarlo, porque si no podemos cometer errores. Ya, entonces bueno, aquí les he colocado los 3 casos, ¿no? Y ya están, aunque hay que considerar también algún caso, ¿no? También dice, en algunos casos tienen que ser equiángulos, sería suficiente, nos dice, cuidado con ello. Recordemos que está aquí, dice equiángulo, 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 ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando es equiángulo, pues no se necesita que sea regular, ¿no? Sino que tenga los ángulos internos iguales, entonces sí se puede calcular, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿no? Si desean pueden colocar acá o equiángulos también, ¿no? Equiángulos. Ya, entonces esto nos va a ayudar mucho más todavía a entender esta situación.
Muy bien, dicho esto, es la actividad que debemos desarrollar, o sea, es decir, lo que van a hacer ustedes, estimadas alumnas, es pues lo siguiente, ¿no? En base a este ejemplo, van a hacer su clasificación, sus elementos y sus propiedades, esto ya en su cuaderno cuadriculado, ¿no? Del tapete que ustedes tengan en su casa, ¿ya? A considerar mucho ello, del tapete que tengan en su casa. ¿Por qué? Porque dice, de un tapete, utilizando un tapete de tu hogar, debes dibujarlo en tu cuaderno, hacer un esquema como este, ¿no? Luego clasificarlo, ¿no? Clasificarlo, reconocer sus elementos y sus propiedades. Las tres cosas están acá: su clasificación, sus elementos y sus propiedades. Bien, señoritas, esa es pues la actividad que tienen planificada para esta semana, semana 22 del programa Aprendo en Casa. Les habla el profesor David Pomahuanca del área de matemática del Colegio Francisco Antonio de Sela en Tacna. Muchas gracias, bendiciones y a seguir cuidándose.